Es. Hola gente, hemos llegado a la Huacachina. Este es el oasis al sur de Lima. Esta es la entrada, vamos a entrar ahora. Hay que pagar una entrada para poder darse la vuelta alrededor del oasis, ¿no? Es muy bonito, es muy simpático, hace calor, a pesar de ser septiembre, pero hace un calorcito rico, ¿no? Tiene todas estas calles bonitas que vamos a recorrer después, ¿no? Y ahora al principio vamos a tener que entrar a la Huacachina, pero dicen que hay que pagar. Caballero, paseo, permisos aleteros. Muchas gracias. La verdad es que nos parece increíble. Es un día martes, por tanto está todo muy tranquilo, ¿no? Y podemos filmarlo con mucha tranquilidad. Pero es curiosísimo, ¿no? Que en medio de estas dunas preciosas, pues haya este oasis. No son comunes, ¿no? En América del Sur. Y la verdad es que ustedes deben decir, ya tanta gente lo ha filmado, ¿no? ¿Qué es lo que los ha traído? Yo les voy a decir la verdad. Esto es una historia muy antigua, ¿no? Descubrimos que la luna de miel de mis padres en 1956 se dio en dos lugares. Una fue Paracas y la otra fue la Huacachina. Y a veces a uno, conforme va avanzando la edad, nos gusta pisar esos mismos pasos de nuestros papás. Y yo vi una fotografía de mi madre, ¿no? Así que esta vez que estamos haciendo este viaje, le junto esta parte un poco personal y romántica, pero que me llena de dicha de alguna manera, ¿no? De estar en ese lugar. Y está muy bonito, la gente es muy gentil y es muy pacífico. Será porque, como les decía, ¿no? Es un día de semana, todo está muy tranquilo. Muy, muy bonito. Así que ahí les dejo la historia. Todas estas puertas son los cambiadores. La gente del local venía a pasar aquí el final de semana y aquí es donde se cambiaba y se ponían las ropas de baño para entrar directamente a la laguna. Todo lleno de areneros o buggies para dar vueltas por las montañas. Tienen su circuito por las dunas. La Huacachina. Mira, te puedes Y subir. todas las montañas. ¿Me haces ir hasta Y allá? todas las montañas. De arena. Increíble. Mañana
7 que comienza el desayuno. De traslado, ¿no? Entonces eso tenemos que cuidar. Es igualito, por ejemplo, que una vez me preguntaron, señorita,